es informe de presidencia e incremento de contenido nacional en las cadenas de valor de exportación por nuestro presidente. Bueno, pues esto es un poquito dándole continuidad a lo que platicábamos ahorita en la mañana, ¿no? Tuvimos, después de la convención donde se nos hace la invitación a ayudar a resolver el problema de la cadena de suministro, creo que todos estamos de acuerdo que hay algo que tenemos que hacer. No nos podemos quedar nada más con la invitación. Y yo creo que lo más importante es, necesitamos poder dar algo de resultado. Yo no creo que el tema de la cadena de suministro en este país se vaya a resolver en un año, ni mucho menos. Pero lo que necesitamos es empezar a cambiar la tendencia, que existan casos de éxito, que empiece a cambiar la situación. Entonces lo que hicimos fue coordinar una junta a marchas forzadas a finales del mes de diciembre, donde pudiéramos empezar a dialogar qué es lo que vamos a hacer al respecto nosotros como Index, porque también hay que decirlo, hay otros esfuerzos que se están haciendo, ahorita lo veíamos, lo que está haciendo Jalisco, etcétera. No vamos a reinventar lo que está haciendo Jalisco, lo que están haciendo otras cámaras, otras asociaciones. Es ver qué parte del ingrediente es donde Index pudiera tener mucho valor. Y aquí les quiero compartir nada más el debate que tuvimos sobre el análisis de la situación desde los ojos de Index. ¿Cómo vemos el tema de la cadena de suministro? Les pongo esto aquí brevemente. Este es nuestro plan estratégico y lo que habíamos hablado es de estas 6 grandes cosas que tenemos que trabajar. El marco regulatorio, el tema de mecanismo de cumplimiento y certificación, el tema de infraestructura y seguridad, donde está metido el tema logístico y el tema de energía, tema de desarrollo de talento, que es lo que trae Salvador, el tema del desarrollo de la cadena de suministro y la promoción de la inversión. Y dentro del desarrollo de la cadena de suministro, lo que nos estamos poniendo como objetivo son estas 3 cosas. Lo primero es entender el fenómeno del lento desarrollo de la cadena de suministro en México. Yo creo, en el grupo que participamos ahí, hace falta, me parece, que un buen diagnóstico de por qué no ha sucedido. Hay muchas hipótesis, pero hace falta un buen diagnóstico para entender por qué no ha crecido más como lo ha podido suceder esto en otros países. Después, lo que queremos es tener el debate sobre la política pública que puede detonar y acelerar el crecimiento de la cadena de suministro. Yo soy de la opinión que la política pública solamente va a poder hacer una parte de ese trabajo. Ahorita vemos otra parte que debatimos en el grupo de cadena de suministro, de los problemas que también vemos y cómo pudiéramos trabajar en esas líneas de acción. Y luego tercero, una cosa muy importante, lo platicamos ayer en el comité ejecutivo, lo platicaba hoy con algunos de ustedes, es definir el indicador para monitorear este contenido nacional. Otra de las cosas que hemos visto, inclusive hacia adentro de Index, tenemos diferencias de opinión de qué es lo que debe de incluir este indicador. Creo que ayer concluimos una cosa que es importante. En realidad no es tan importante qué incluye el indicador o qué no incluye el indicador. Lo importante es tener un indicador y que ese indicador lo podamos ir monitoreando con consistencia, ponerle metas y ir monitoreando hacia adelante para que realmente exista un crecimiento. Creo que tenemos que tener cuidado de que no pasemos demasiado tiempo debatiendo sobre el indicador perfecto, sino el indicador que podamos tener a la mano. Aquí vimos tantos datos que existen. Bueno, pues a lo mejor con esta información que ya es pública, bueno, pues con eso vamos a crear el indicador y ahora sí, vamos a poner metas y vamos a monitorearlo igual como hacemos en nuestras plantas. Me parece que eso es lo que aporta el sector IMEX y lo que aporta Index particularmente a la solución de este problema, es soluciones que den resultados como sucede en nuestras plantas todos los días. Y con esto les comparto un breve análisis del tema de la cadena de proveeduría. Lo que nosotros vemos es que existe el OEM, el Tier 1, el Tier 2, que ya está en México, y ahí existe una demanda negociable. Lo que veíamos ahorita, hay muchos datos de cuánto estamos importando, pero sí hay que tener una cosa muy consciente. Todo lo que estamos importando no necesariamente es igual a demanda negociable. Lo que tenemos que definir es de todas esas cosas que estamos importando, cuánto estuviéramos dispuestos a que fuera demanda negociable. Porque hay cosas que si tú estás comprando a nivel global, no puedes tener tú el compromiso y decir, bueno, yo todas las importaciones de cable, voy a decir por decir una cosa, las voy a poner sobre la mesa, porque quizá no están en la decisión de la empresa mexicana
como una demanda negociable que realmente tú puedes poner sobre la mesa. Entonces creo que eso es lo primero que tenemos que cuidar, que no caigamos en ese error, ¿sí? Creo que tenemos que ir en un paso del análisis de los números grandes a traerlo a cuáles fueran los commodities de demanda negociable real, y bien importante, a las empresas que estuvieran dispuestos a poner la demanda negociable sobre la mesa. Yo creo que ese sigue siendo el caso de éxito. En esa parte de la variable, en esa parte, más bien en esa variable de la ecuación, ahí es donde nosotros podemos actuar. Y eso es un poco lo que Gerardo, tú, se quedaron con esa pequeña responsabilidad. Necesitamos juntar a 15, 20 empresas que digan, sí, yo sí pongo sobre la mesa esta demanda negociable, porque si no, entonces no vamos a avanzar, ¿eh? Vamos a estar haciendo foros y vamos a estar haciendo pláticas, pero si nadie está dispuesto a que realmente cambiar el proveedor actual, el proveedor global, a un proveedor que esté en el territorio nacional, entonces esto no tiene chiste. Entonces creo que el tema de demanda negociable como concepto es una de las grandes claves de éxito para poder movernos hacia adelante. Ahí vamos a requerir mucho apoyo de ustedes para que ustedes trabajen hacia adentro de sus corporativos. Sabemos que en algunos casos ustedes no tienen el control de esa decisión, pero sí tienen mejor probabilidad que nosotros de cabildearlos adentro de sus empresas, pues decirle, oye, pues dame chance de poner un cierto porcentaje de esta producción en juego para la cadena de suministro. Después viene el tema de los proveedores, y aquí vemos tres grandes tipos de proveedores. Uno es el proveedor extranjero que ya está en México, es decir, el proveedor que ya se vino a ser proveedor de algún otro OEM, Tier 1, Tier 2, que sabemos que tiene las capacidades, que sabemos que tiene la experiencia, quizá tiene el acceso inclusive a los capitales para poder hacerlo. ¿Cómo le hacemos para vincular a ese proveedor que ya está en México? Algunos de nosotros inclusive somos ese perfil de proveedor. El segundo es, vemos la inversión extranjera, lo decía Goyo hace rato, es decir, si tenemos esos commodities que ya los estamos comprando fuera, ¿cómo le hacemos para atraer a ese proveedor y decirle, ven y pon la planta en México? ¿Sí? Ahí es importante el tema del indicador. Ahorita ese proveedor que se viene a poner algo con un virtual no cuenta como un éxito en el tema del desarrollo del contenido nacional, o no estamos seguros. César Castro ayer se quedó también con eso para investigar cómo ese componente, cómo se integra al éxito del desarrollo de la cadena de suministro dentro del país. Y luego está el proveedor nacional o el proveedor mexicano, la empresa mexicana puramente, que es o no es ya parte de esta cadena de suministro. Y aquí, bueno, lo que estamos trabajando es ver, no sé si eso sirve para nada, pero bueno, cuáles son las capacidades de cada uno de ellos, y luego el tema de vinculación. Y lo que empezamos a hacer es analizar algunos de los retos que hemos visto en cada uno de estos factores o en cada una de estas variables. Vemos el tema de la demanda negociable, bueno, hay tema de compras globales, hay baja disposición al cambio. Yo entiendo, cambiar de proveedor es una tarea muy complicada para las empresas. Tiene que haber un incentivo real para querer cambiar de proveedor, porque no es fácil cambiar el proveedor, los riesgos que implica para nuestro... a mí cada vez que me preguntan de eso, yo digo, bueno, ¿qué queremos? ¿Turbinas de avión seguras o que las turbinas de avión tengan proveedores nacionales? Porque no necesariamente son la misma cosa. Entonces, cambiar el proveedor es un reto muy importante para las empresas. La otra cosa, los OEMs no garantizan los contratos, es decir, no te dicen, tú quieres ser mi proveedor, está bien, aquí está un contrato de 3 años, aplícate. Demuéstrame que tienes las capacidades y entonces empezamos a ver si puedes ser parte de la cadena de suministro. Hay baja confianza en la proveeduría nacional, a veces los precios no son atractivos, que esto es un tema también muy importante. El hecho de que una operación esté en México no la hace más competitiva por sí sola, por eso tenemos que volver al plan estratégico. Aquellos procesos de alto contenido energético, por ejemplo, seguramente son menos competitivos en México el día de hoy de lo que son en el sur de Texas. Entonces tenemos que resolver algunos otros temas de raíz para poder incrementar en forma real el contenido nacional. No es solamente el hecho de que esté enseguida de nosotros. Y no se encuentran proveedores. Tenemos de muchos de ustedes que participaron en la reunión, dicen, oye, pues yo sí quiero, tengo demanda negociable, estoy dispuesto, pero este commodity específicamente que yo estoy buscando, no encuentro quien lo haga con las especificaciones que yo quiero. Después tenemos retos en el tema de vinculación, demasiados esfuerzos pulverizados, concentrados en oferta de servicios, no tanto en partes y componentes. Los OEMs, Tier 1, Tier 2 han perdido confianza en estos eventos. Yo tuve la posibilidad de platicar
con altos directivos de supply chain de algunas de empresas de las que están aquí, entre ellas Honeywell, Emerson, algunas de estas otras, y les digo, oye, ¿cuántos proveedores has encontrado en los eventos de B2B? Me dice, pues en los últimos 5 años que yo me acuerdo, ninguno. Entonces, eso hace que muchas veces creo que lo que mandamos nosotros a los eventos de B2B es un poco por compromiso con ProMéxico, con el gobierno del estado, pero vamos con la esperanza de pues, ir a calentar la silla, no de realmente ir a hacer negocios. Entonces, ¿cómo le damos la vuelta a los B2Bs que estamos pensando nosotros para que realmente sean eventos exitosos y que los OEMs, los Tier 1 o los que quieren comprar tomen confianza en esos eventos? Muy bajo porcentaje de éxito, no se valida la calidad de los proveedores. Aquí hay otro tema, muchos de los eventos de B2B en realidad lo que son negocios de un organizador de eventos que gana dinero en la medida que más gente vaya, y para eso pues tú abres la puerta y que vayan todos los que sean posible para llenar los stands y para yo poder ganar dinero, pero el enfoque no es que se dé la vinculación, que se dé el desarrollo de los proveedores. Es decir, el objetivo es el llenar los eventos, y la otra cosa, no se miden los resultados. Eso vuelve al mismo punto anterior. Y luego, ya hablando de los proveedores, el tema de inversión extranjera, este primer perfil de proveedor, el cliente no le garantiza el contrato, el volumen de demanda no justifica cerrar el 100% de la planta o traer una nueva línea de producción. Ese es uno de los grandes retos que tenemos ahorita, y ahí nos vuelve a llevar al tema de la demanda negociable. Si ese proveedor, que es proveedor tuyo, no lo podemos abrirle la posibilidad para que también te venda a ti, entonces ese proveedor nunca se va a venir para acá porque no tiene un incentivo para venirse, ¿no? Dice, pues yo no me voy, sígueme comprando a mí, y nosotros lo seguimos amenazando que le vamos a dejar de comprar porque lo vamos a cambiar por alguien acá, pero nunca encontramos a nadie acá, y estamos jugando ese juego que ya nadie se lo cree, ¿sí? Solo con negocio adicional se justifica la demanda. El proveedor no cree en la amenaza otra vez del cliente de que lo va a cambiar por un proveedor mexicano. Tiene el know-how, pero no tiene la voluntad para venir al país. Esos son los grandes retos que vemos en ese proveedor. El proveedor extranjero ya en México, el 100% de su capacidad está dedicada al cliente actual, es decir, yo me vine para proveerle a Delphi o me vine para proveerle a General Motors y toda mi inversión está dedicada a eso. No tengo la atención para abrir un pedacito de mi producción para venderle a alguien más. Dedicado a una sola industria, no tiene certificaciones para los otros sectores, voluntad de emprender en otros campos de acción. No hay poder de decisión en la organización, eso también pasa muy seguido. Tenemos una planta que tuviera la capacidad de entrarle a otro sector, pero nosotros, los gerentes de las plantas acá, no tenemos el poder de decisión para decir, ¿sabes qué? Yo me quiero diversificar a la industria aeroespacial, o me quiero diversificar a la industria electrónica. Eso lo decide el corporativo fuera de México. Tiene el know-how, ya está en el país, pero no quiere emplear sus capacidades para atraer al nuevo cliente. Y luego, un tema mucho más complejo es este proveedor nacional famoso que es el proveedor mexicano, ¿no? Donde hay algunos que ya están en la industria y otros que pudieran ser potencialmente nuevos emprendedores en la manufactura. Y aquí vemos dos grandes áreas de problema. Una son cosas de capacidades, es decir, tienes capacidad, tienes financiamiento, tienes certificaciones, tecnología, la complejidad administrativa que hay en este país para tener un negocio, y tienes vinculación y relaciones. Ese es un tema que a mí me parece que es el más fácil de solucionar, pero también todos estuvimos de acuerdo que hay otro gran tema en el proveedor nacional, que es si tiene la voluntad y el entusiasmo de entrarle a este sector, porque este sector es un sector de largo plazo, es un sector que tiene riesgos, que tiene compromisos para ser proveedor de este sector. No es, te tienes que comprometer con la calidad, con la entrega, muchas veces inclusive no solamente comprometer desde el punto de vista profesional, sino que te tienes que comprometer legalmente. Si hay un recall, si pasan cosas mucho más graves, ¿cómo vas a poder responder? Si tienen visión de largo plazo, esa es la otra cosa. Con muchos de los empresarios que hemos hablado, dicen, ¿sabes qué? Oye, pues yo vivo bien, yo me voy de vacaciones muy bien, yo gano buena lana, ¿por qué quiero ser yo proveedor de Ford y tener que firmar este contrato y tener que poner mi casa en juego y tener que trabajar, y me van a hablar el sábado a las 11 de la noche porque se paró la línea, ¿no? Y apertura al riesgo. Creo que son tres grandes temas que han traído complejidad para que se desarrollen proveedores nacionales.
Entonces, esto es, nada más se los compartimos como el preámbulo de nuestra discusión en el tema de desarrollo de proveeduría. ¿Qué es lo que estamos haciendo? En cada una de estas variables, lo que estamos definiendo es qué vamos a actuar, cómo vamos a actuar. Y tomamos dos decisiones importantes en esto donde queremos actuar. La primera, y nos dividimos un poco la responsabilidad ahí. La primera es hacer un esfuerzo muy puntual para definir una primera etapa de demanda negociable, ¿sí? Donde podamos decir que ahí necesitamos muchísimo la ayuda. Creo que tenemos el evento B2B en Guadalajara, que sería la culminación de ese esfuerzo, donde lo que queremos es traer al primer grupo de empresas tractoras, le voy a llamar, donde digan, aquí está realmente los commodities y la demanda negociable que yo estoy dispuesto a poner sobre la mesa. Desde luego que la información que vimos ahorita, Luis, pues nos puede ayudar a empezar a decir cuáles son los sectores, cuáles son los commodities, pero sí tenemos que ir a dar con las empresas que pongan la demanda negociable sobre la mesa, porque si no, no vamos a poder avanzar. Y el segundo tema que estamos avanzando es en trabajar junto con ProMéxico y junto con la Secretaría de Economía y las otras cámaras para poder hacer el primer padrón de los proveedores que nosotros sentimos que son en forma realista los que se pueden integrar a nuestra cadena de proveeduría. Estuvimos de acuerdo en otra cosa. Es falso pensar que Honeywell le va a dar un contrato de proveeduría a un proveedor, a una pyme que apenas está empezando a entrar a este tema de la manufactura. Eso no va a suceder. Como consumidor tampoco estamos dispuestos a que suceda y eso no es real, hablando de lo práctico que decías tú, Goyo. Entonces lo que queremos es también definir ese primer padrón de proveedores que ya están cerca de estar certificados o están certificados en una industria y les falta nada más otro certificado, o que ya están certificados y que lo único que hace falta es la vinculación más cercana para dar el paso. Proveedores de estos tres tipos, tanto proveedor extranjero que esté en México, proveedores mexicanos que ya están en la manufactura, que también existen, hay algunos que son bastante exitosos, y luego también a través del comité de shelters, ayer lo platicábamos en el comité de shelters, cómo le hacemos como en esa demanda negociable, decir a quiénes se lo estás comprando en el extranjero y vamos a jalar a esas empresas también para que pudieran pensar en invertir en México y acercarlos al país. Me parece que si lo empezamos a medir y aterrizamos estas acciones muy puntuales en nuestro evento B2B, lo hacemos un éxito, que se den los primeros contratos y podemos dar la primera seña de que ese indicador se fue para arriba, entonces vamos a poder tener mucho éxito. Dentro ya de los proveedores hay programas como el de Jalisco, que me parece que tienen un programa muy sofisticado, que no nos necesitamos nosotros a meter, para desarrollar los proveedores. Si nosotros empezamos a ponerles un sello de calidad de esos proveedores, entonces sí pueden entrar a ese programa que nos presentó Jalisco de diferentes etapas, diferentes apoyos, diferentes incentivos, y decirles, ¿sabes qué? Pues tú empiezas en el paso 1, tú empiezas en el paso 3, tú empiezas en el paso 4. Nosotros creo que el valor que podemos traer es 1, la medición, el indicador; 2, la demanda negociable; y 3, el reempadronamiento, como pasó con la CIMEX, el reempadronamiento de los proveedores. Y yo creo en ese comité, lo pusimos como idea, a mí me parece que es algo que sí deberíamos de explorar, que Index se convierta en una marca de certificación de proveedores potenciales en este país. Porque el proveedor potencial del país, no solamente el día de hoy, lo sabemos, no solamente tiene que tener capacidades de producción, tiene que garantizarnos el cumplimiento legal. Porque si no, tú no vas a poder ser AAA. Si ese proveedor no tiene opinión positiva del SAT, si ese proveedor no es certificado IVA y IEPS, si ese proveedor no se convierte en NEC en el futuro, entonces no va a poder ser un proveedor sustentable de nosotros. Por eso me parece que Index sí tiene una ventaja competitiva con el resto de los organismos y podemos sumarnos con otros organismos certificadores, pero el sello Index debe de valer, porque nosotros conocemos tanto el ingrediente productivo como el ingrediente de cumplimiento legal que se vuelve el día de hoy indispensable para nuestro sector. Entonces creo, otra vez ahí hay muchos de ustedes participaron en esa reunión, si hay alguien que quiera aportar algo adicional adelante, pero otra vez vamos enfocándonos donde nosotros tenemos la posibilidad de ser más eficientes que otras asociaciones o que otros consejos, otros esfuerzos, y vamos a sumarnos a los esfuerzos que están muy bien hechos, muy organizados, como del desarrollo de proveedores de Jalisco, como la información que tiene Jalisco. No es casualidad que estemos haciendo el primer B2B ahí, es que hay camino avanzado y podemos darle por ahí. Pero insisto, sin demanda negociable
no hay nada que hacer en el tema de cadena de proveeduría, ¿eh? Sin demanda negociable no hay ni cómo empezar a hablar. Sabemos que el negocio potencial está ahí. Necesitamos la voluntad de las empresas para ponerlo sobre la mesa, y segundo, necesitamos nosotros sí ser el vínculo que agrupa todas esas empresas que tienen la disposición de poner la demanda sobre la mesa. Y ahora sí, pues abrimos el micrófono para el que quiera hacer alguna apunte. Emilio, aquí quisiera nomás complementar, y esto en base a lo que te he platicado de mi doctorado en el tema. Normalmente las empresas, y sobre el tema de la demanda negociable, normalmente las empresas ya tienen un status quo en su proveeduría y tratan de mantener ese status quo porque les da confiabilidad, les da confianza. Existe una relación cliente-proveedor que va más allá de la proveeduría. Existe una vinculación que va en algunos casos hasta el desarrollo de los productos. Yo te paso un drawing general, tú desarrollame el producto y luego me lo vendes, me lo fabricas y me lo vendes. Entonces hay que vencer esa inercia, sí, por un lado. Por otro lado, aunque son grandes corporaciones, estoy hablando de los OEMs y Tier 1, que hay muchos en México y son grandes corporaciones a nivel mundial, desgraciadamente aún esas grandes corporaciones, sus áreas de compra son muy importantes, pero sus áreas de desarrollo de proveedores a veces no tienen el presupuesto para poder influir, y luego tienen que nadar en contra de sus propias áreas de producción y de calidad, que le dicen no cambies, ¿verdad? Claro. Sino mantente en esto. Y ellos tienen que ir en contra de esto. Entonces, es el segundo punto. Y el tercer punto es el que tú ya mencionabas ahorita de que como el proveedor mexicano, que a lo mejor no es proveedor actual de esa cadena, requiere un poquito de elementos adicionales para lograr vencer esa inercia y poder insertarse en esa cadena de valor. Eso ya son 3 brincos que hay que dar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ayudar en esos 3 brincos? El gobierno ha tratado de hacerlo, pero es gobierno, no se mete el detalle, y aquí hay que meterse al detalle. Hay que ahondar en el detalle. Y hay compañías que ya han empezado a florecer en México que se dedican precisamente a hacer ese detalle. Se dedican a hacer la evaluación específica del proveedor, target, las necesidades de ese proveedor, darle el acompañamiento al proveedor para que logre tener ese upgrade que se requiere, juntando incluso financiamientos y los dineros gubernamentales, y la buena voluntad de la empresa tractora o del comprador, y poderlos insertar en esa cadena de valor. Nosotros como asociación a lo mejor tampoco estamos preparados para eso, pero hay profesionales que sí lo hacen. Entonces, mi comentario sería poder identificar a esos profesionales, que yo conozco algunos, traerlos a la mesa y decirle, oye, es negocio para ti, pero también es bueno para nosotros porque ponemos a profesionales a integrar a esas empresas en la cadena de valor. Eso es en cuanto a los proveedores mexicanos. ¿Qué pasa con los de inversión extranjera? En las principales industrias de México, que son la automotriz, electrodomésticos y eléctrica electrónica, que tienen potencial de exportador, la gran mayoría de sus Tier 1 ya están en México. Algunos de los Tier 2 también, o están empezando a llegar. Pero cada vez que tú te vas abajo en la cadena, de Tier 1 a Tier 2, incluso Tier 3, eso ya es otra cosa, el tamaño de empresa empieza a cambiar dramáticamente. Sobre todo porque los Tier 2, muchos de ellos son empresas pymes. Pymes a nivel de su país, en Francia, Alemania, Estados Unidos. Y cuando tú les presentas la idea de poner una planta en México, lo ven tan difícil que se les hace imposible.
Es ahí donde tenemos que presentarle el caso, en este caso a ProMéxico, diciéndole, el shelter es un mecanismo que esas pequeñas empresas puedan utilizar para sentirse protegidos, confiados, apapachados, se puede decir, por alguien que sabe hacer negocios en este país, en donde no vas a llegar a decir, y aquí no sé ni para dónde queda el baño, ¿verdad? O sea, ya va a haber gente que te va a decir cómo hacerle, cómo llegar, y tú te concentras únicamente en lo que sabes, que es producir. Ese es un mecanismo que necesitamos verdaderamente taladrar con el gobierno, con ProMéxico, de decir, es el mecanismo para los Tier 2, que son pequeñas y medianas empresas y que hay por montones. Sin embargo, el gobierno no la pone difícil. Yo ahorita tengo el caso de un caso de esos, una pyme que se quiere venir, obviamente quiere entrar al IMEX y a la certificación de IVA, pero simple y sencillamente no cumple los parámetros para ser certificado IVA, porque pues, no tiene 10 gentes, va comenzando, va a crear su propia empresa apenas, o se la va a crear yo. Entonces, son elementos que impiden eso. Es algo que necesitamos llevar ante el gobierno, decir, oye, ese Tier 2 que tú quieres para integrar, eso que tú me pediste, que es integrar la cadena de valor en México, me estás impidiendo hacerlo con este tipo de reglamentaciones, ¿verdad? Para poder... El shelter sí pudiera cumplir desde el día 1, porque el lo puede hacer como sí. Parte del grupo. Entonces... El shelter individual no, el shelter de grupo sí. Por eso le estamos dejando esa parte de la inversión extranjera, Pollo, que es lo que platicamos en el comité ayer. Estamos convencidos que son los shelters los que mejor pueden tomar esa batuta. Y el inversionista va a decidir si se viene el shelter o no, eso está clarísimo en el comité de shelters. Pero sí pudiéramos ser una solución distinta para el tema de la cadena de proveeduría, precisamente para eso. Entonces, por eso esa responsabilidad que es con ProMéxico tiene que, donde embona mejor dentro del Consejo Nacional, es a través del comité de shelters ahorita con Sergio, ¿no? Coincido contigo al 100%. Yo sí creo que lo que decías tú al principio, que no tienen las empresas los recursos para el desarrollo de proveedores, yo coincido. Pero sí creo que Index les pudiera hacer un head start. Porque la mejor forma de validar un proveedor es saber si ese proveedor ya es proveedor tuyo. Porque ya está probado en la vida real. No tenemos que andar experimentando tanto. Y si nosotros podemos ir poniendo ese sello de calidad, entonces al Departamento de Desarrollo de Proveedores del corporativo le podemos decir, si este padrón que yo te estoy presentando aquí, que tiene sello Index, pues ya te ahorraste los primeros 5 o 10 viajes. Ese siguiente paso de desarrollo del proveedor no lo podemos evitar, ese se tiene que dar a través de la vinculación y van a tener que pasar el parto de la transición de un proveedor a otro, que es un parto, sea como sea, lo hagamos como lo tengamos que hacer. Tiene que haber un incentivo. Y creo que el incentivo, faltó decirlo aquí, traemos el incentivo, pero el incentivo es para la empresa tractora. Tenemos que tener en este país un incentivo para el que incremente su contenido nacional. Eso es un must. Porque el incentivo para el de abajo tiene que ser el negocio, Pues, ¿qué más incentivo quieres que vas a vender más? Ese no se puede subsidiar, Si lo que nosotros pretendemos es tener un incentivo que premie al proveedor mexicano que le entró el nuevo negocio, esa es una solución populista, que no va a llegar a ningún lado, totalmente. Es el emprendedor que le quiere entrar, por eso yo, a lo mejor, demasiado mérito le pongo, pero me parece admirable el caso de Jesús Mesta, porque no le dieron nada, Tenía 3 máquinas de coser y con 3 máquinas de coser ahora tiene el 25% del mercado de los asientos de la industria de los pacientes. Entonces, a él no necesitó nada de esto, fue puro... ¿Esto va a pasar? Bueno, pues pura voluntad. Cosa que no tiene la máquina esta para adelantar. Allá. Ahí va. O sea, Mesta lo que tenía era todo del lado izquierdo, Voluntad, visión de largo plazo, apertura al riesgo. Y por eso tiene ese negocio el día de hoy. No tenía nada del otro. Ni tampoco le dieron nada. Después ya nos compartió en su plática que sí se sumó a programas de CONACYT, que sí se sumó a otros programas,
que existen. Una de las cosas que también vimos en la reunión de diciembre es, hay muchas de estas cosas ya hechas en la parte roja. Lo que pasa es que para un empresario nuevo, dice, ¿y dónde toco la primera puerta? Y ahí sí creemos que debe ser ProMéxico, quizá ayudado por Index. Si alguien toca la puerta de Index y dice, yo quiero conocer qué hay en tema de financiamiento, certificaciones, tecnología, simplificación en el tema administrativo, sí lo podemos encaminar, porque los programas existen y los presupuestos están ahí. Lo que pasa es que conocerlo está muy difícil. Uno lo trae ProMéxico, otro lo trae el gobierno del estado. Y si ya está avalado por Index, que tenga un fast track. Correcto, correcto. Y entonces mapear, ese es otro de los grandes proyectos, es mapear todo lo que ya existe de apoyo para que si alguien llega y toca nuestra puerta, le podamos decir, aquí está el roadmap para crecer en el tema de la manufactura. ¿Tú qué tienes que traer? Pues tú tienes que traer en la maleta voluntad, visión de largo plazo y voluntad de riesgo, porque sin eso es imposible, ¿no? Y creo que en la medida, como hablábamos en el caso del Smart Border, en la medida que se generen casos de éxito, entonces, bueno, pues eso va generando más voluntad, porque se puede. Ahí está Tomás, ustedes son una empresa mexicana, pues ¿por qué no se pueden hacer? O está el caso de Nemac, o el caso de Metalsa, o el caso, hay muchos que sí son, de Rolando González. ¿Qué traían? Pues voluntad, entusiasmo y eso, y lo demás. Muchos de ustedes lo hicieron inclusive sin los programas que existen el día de hoy. Entonces, esto es un poco la visión que definimos en este comité de desarrollo de proveedores, donde nosotros queremos trabajar. Insisto, no queremos replicar lo que ya están haciendo otros lugares que lo están haciendo mejor que nosotros. Queremos enfocarnos en estas 2 o 3 cosas para poder, al final de cuentas, dar resultado. A mí me parece, Goyo, lo platicábamos hace rato con tu doctorado, lo que estás haciendo, platicar un poquito con César también, para que nos ayudes a definir cuál sería el indicador que podemos implementar, que los números estén ahí, con los números que ya existen, porque también ir con el INEGI a que nos cambien los números, ya lo vimos, nos vamos a tardar 5 años para desarrollar el indicador antes de haber generado ningún proveedor. Y con ese dato, ¿cómo le podemos hacer para empezar a crecer? ¿Verdad? Ahí. Bueno, buenos días. Un tema interesante que creo que también tenemos que tocar, y hablabas tú sobre la vinculación. Creo que una parte que estamos empezando a ver en las empresas es la manufactura avanzada, entonces creo que también tenemos que empezar en la parte de tener más gente que desarrolle, no únicamente proveedores, sino gestión de talento con las empresas. Yo creo que esta parte de integrar las universidades y centros de investigación de México a que sabemos proveedores de alta tecnología, las empresas estamos buscando cómo integramos a la empresa área de investigación y desarrollo e innovación. Sabemos que es importante la parte de la vinculación de universidades y sobre todo con CICES o centros de investigación para poder acceder a fondos gubernamentales para el desarrollo de proveedores. En la empresa estamos empezando a hacer esto, a integrar a los investigadores en las universidades para que hagan investigación en manufactura avanzada y no únicamente desarrollar proveedores, sino hacer cuestiones nuevas, porque a veces no sabemos cómo hacer la innovación en la empresa, y esta gente que en la universidad hace cuestiones de investigación para cosas que no ocupa la industria. Entonces creo que eso tenemos que empezar también a la parte de buscar más talento en las empresas, que los proveedores que están y doctores que están en las universidades vengan a la empresa a ver qué ocupamos, y estamos empezando a hacer algunos desarrollos de proveedores y suministros para manufactura avanzada, que cuando tú lo haces con una universidad y un centro de investigación, accedes a ProMéxico con ACID, y tenemos algunos ejemplos nosotros como empresa que lo estamos haciendo, pero de manera muy breve. Entonces, si lo subimos a este tema y buscamos cómo también los atraemos a que vengan a nosotros y hacer este tipo de vinculación diferente, buscando la protección de propiedad intelectual, las patentes, innovación, es también importante porque no es únicamente manufactura avanzada, ¿no? Entonces creo que algo que tenemos que hacer, y cómo empezamos a hacer este día de profesores en las empresas para buscar ese tipo de manufactura avanzada y tecnología que las empresas estamos buscando, y es importante también que sea parte de la gestión del talento para el desarrollo de proveedores, ¿no? Entonces hay que también agregarlo como algo también muy importante, porque es clave para las empresas que estamos buscando crecer más y tener más operaciones que no sean únicamente manufactura, sino investigación y desarrollo en las empresas, ¿no? Creo que es muy importante también esa parte. Yo creo que tienes toda la razón. Yo creo que lo podemos hacer, Salvador, como el tema dentro del Comité de Desarrollo de Talento, que yo creo que es la parte crítica para que esto tenga sustentabilidad a futuro. Hay otro tema que salió también en esa reunión, que no lo pusimos sobre la mesa ahorita,
hay que dar algunos pasos antes de eso, que ha sucedido en otros países y en México ha sucedido muy poco, que es, nos hacía una pregunta, un externo que invitamos ahí como para que nos diera una sacudida de la forma tradicional de pensar de nosotros. Y decía, ¿por qué no hay más ejecutivos de la industria maquiladora que se independizaron y se convirtieron en sus propios empresarios? ¿Por qué no hay más de nosotros que eras gerente de producción o supervisor o gerente de la planta o director general y que dijiste en un momento, ¿sabes qué? Pues yo le quiero entrar solo, como sucedió en Estados Unidos, que es el caso que yo mejor conozco, seguramente en Alemania y en otros lados también ocurrió, pero donde la persona dijo, ¿sabes qué? Yo me salgo y voy a poner el centro de maquinado aquí en mi casa, y eso, ¿por qué no ha ocurrido y por qué no ocurre más dentro de México? ¿Cómo le podemos hacer en esta gran industria? Efectivamente, los casos de personas que se independizaron de la industria maquiladora a ser sus propios empresarios son muy contados. Eso también requiere de un análisis puntual y de ver cómo lo podemos motivar. Yo creo que sí, aquí en lo rojo y lo anaranjado, si eso lo empezamos a hacer más fácil, porque yo creo que a muchos de nosotros nos dijeron, oye, pues si me van a prestar lana al 5%, pues yo le entro, ¿no? Y me van a dar los contratos y me van a poner el contrato, pues yo le entro. El problema es que ahorita para ir a pedir un préstamo de $250,000 para comprar un centro de maquinado, pues tienes que dejar la casa, si es que te lo dan, ¿no? Y te van a prestar al 15%, entonces a la hora que haces tus números y vas a cotizar, te dice, oye, pues nomás que esa está carísimo tu pieza. Sí. Sí, por la complejidad administrativa. Entonces, creo que si avanzamos en esto, sí podemos dar un paso después al emprendedurismo que se genera a través de la industria maquiladora y manufacturera de exportación. Bueno, esos son los mecanismos que hay que ver, ¿no? Pero hay que solucionar sin duda la parte roja para que empiece también a crecer la parte anaranjada, que ahorita es demasiado el riesgo en el otro lado, lo vemos tan difícil que dices, no, pues ¿para qué le entro a eso? Emilio, tengo un comentario. Sí, se oye, muy bien. Y ahorita se me vino a la memoria cuando tocamos el tema de desarrollo de talento con este tema de proveeduría. Si todos recordarán, hace 3 años constituimos el Centro Nacional de Desarrollo de Proveeduría, CENADEP, y por ahí se nos atoró, ¿verdad? Pero bueno, creo que jurídicamente, legalmente está constituido, y creo que es una herramienta que ya tenemos dentro del Consejo, que yo creo que podemos explotar más rápidamente y apoyar, ¿verdad?, esa iniciativa que nos está lanzando ahora. Entonces, sí, habría que ver cómo lo podemos utilizar. Creo que lo discutimos en una reunión de comité ejecutivo, decidimos dejar ahorita eso, ahí está, efectivamente constituido, y creo que, me parece que adecuadamente le queremos dar ahorita en estos primeros meses. Si queremos llegar a la convención con un resultado positivo, que eso sería genial para nuestro reposicionamiento, que es lo que estamos buscando, que el secretario de Hacienda nos dejó una tarea de incremento en la cadena de suministro. Si podemos llegar en noviembre con un pequeño incremento y con un roadmap de cómo le vamos a hacer para que esa tendencia siga para adelante, vamos a pegar un jonrón en el reposicionamiento. Entonces ahorita pusimos la prioridad en las dos cosas que sentimos que nos van a dar el resultado más inmediato, que es la demanda negociable, ahí vamos a caer siempre, y ubicar al primer grupo de proveedores que pudieran entrarle. Y sí coincido contigo, Salvador, hay que traer en paralelo un programa de más largo plazo. Ahorita lo que estamos haciendo en el tema del desarrollo del proveedor, realmente no le llegamos al detalle en la discusión, pero pues como que ahí en las discusiones, pues vamos a pegarnos al programa que traen ustedes. Claro, yo no sé si ese programa aplica para un proveedor que no está en Jalisco, eso habría que verlo, pero si no, cómo replicar una cosa por el estilo y ya ver si lo institucionalizamos en algo nuestro allá. Es muy válido tu comentario, no le hemos llegado hasta allá, como que estamos enfocando otra vez el esfuerzo en estas cosas más puntuales, porque el otro tema es, pues, ¿y quién le va a entrar, no? Que esa es la otra cosa que yo diría, como lo hablamos ayer, es, el que quiera entrarle en este tema, yo te agradezco, Goy, ahorita que levantaste la mano, eso es lo que necesitamos, porque es de amor al arte andar buscando, proveedores y demanda negociable y todo ese tipo de cosas, y empezando por lo que nosotros podamos poner sobre la mesa. Cada $1 de demanda negociable que podamos poner sobre la mesa incrementa la posibilidad de que podamos tener éxito en esto. Empezar con la fruta baja. Sí. Desarrollar un proveedor es algo a largo plazo. Sí, sí.
Sí, Emilio, en relación a la desarrollo de proveedores, yo creo que va de la mano con la autoridad. Debe la autoridad simplificar los registros y todo este rollo especialmente la certificación del IVA. Si pudiéramos que los proveedores se integraran a través de un registro que aprovechara los registros actuales que ya tienen ustedes como certificación, puede ayudar a incentivar a que se desarrollen de una manera más concreta, ¿no? Porque, como comentaban, a veces no llegan ni siquiera a los 10 empleados porque son empresas pequeñas o que apenas se están desarrollando. Entonces, quizás a través del registro aprovechar esa misma certificación. Sí. Yo creo que en ese tema, les voy a compartir mi opinión personal. Yo creo que en ese tema no tenemos los elementos para saber si eso es un problema o no. Yo veo muy difícil el día de hoy que el problema para agarrar un proveedor vaya a ser la certificación. Me parece que no va a ser el tema más crítico, porque me parece que para que agarre un proveedor, sí va a tener 10 personas, le podemos ayudar aquí al tema de la certificación. Sí habíamos planteado a la autoridad desde el principio, aquí está Rafael y que en las últimas conversaciones lo hicimos, que pudiéramos hacer que el tema de los empleados se pudiera colgar del cliente. Es decir, si yo tengo un cliente que ya tiene certificación, a lo mejor AA o AAA, y yo no tengo 10 empleados, que pueda cumplir todos los pasos de certificación, pero ese paso se pueda suplir siempre y cuando yo tenga un cliente más adelante que sí tiene esa certificación. Yo les diría que yo creo que eso lo podemos negociar sin problema, siempre y cuando llevemos un caso y le digamos, aquí está Juan y está listo para ser proveedor, pero esto es lo que lo detiene. Te aseguro que resolvemos el problema. Creo que ahorita ese no sería el problema más elemental. Hay muchísimo know-how en ese tema aquí, donde pudiéramos impulsarlo y ayudarles. Creo que la mayoría de ese low hanging fruit que dice Horacio van a ser empresas que sí tienen más de 10 empleados. El caso textil es otro tema, pero que pudiéramos apoyarles aquí internamente en la certificación. Eso sí es algo que a lo mejor podemos ofrecer a los proveedores, decirles, si tú tienes algún tema con certificación, en vez de tener de ir con un despacho o lo que sea, poder empujar a algunos proveedores para generar. Sí, entonces creo que ahí va a haber apertura. Sí, mira, yo visualizo todo esto con el ánimo de que cada asociación tenga un acercamiento, una especie de vinculación con las diferentes cámaras. Hablando, las que se me ocurren, Canacintra, Canieti, que es donde también están aglutinados pues, muchos asociados en sus diferentes cámaras y asociaciones, en las que pudiéramos tener por lo menos un banco de información de las empresas que pudieran estar en algunos de las etapas que pudiéramos nosotros necesitar para saber en cuál están y cómo poderlos llegar a poder empezar a permear esta cuestión de proveeduría. Yo lo visualizo así porque efectivamente buscar nuevos talentos para que puedan proveernos, pues no es un tema muy sencillo. Yo creo que hay mucha información que nosotros no tenemos, pero que otras cámaras pueden tener, y de alguna forma invitarlos a subirse a este noble proyecto, ¿no? Yo creo que ese es un tema que creo yo que debemos llevar a cabo y con un plan, ¿no? Y un plan de subirlos a este proyecto y hacerlos partícipes del mismo, ¿no? Mira, en la reunión de diciembre ya tenemos acciones específicas con eso. Quedamos con la Secretaría de Economía y con ProMéxico, que tienen el famoso CAPIM, que inclusive nació al principio de Canieti y otras cosas, donde lo que queremos es ir a retomar esas bases de datos para poder nosotros certificar a cuáles estuvieran ahí. Hay otra cosa que también está sucediendo que me parece que es buena, que es que la Secretaría de Economía sí está teniendo algo de liderazgo en eso. El día de hoy hay una reunión donde va a estar el subsecretario Rogelio Garza con algunos de nosotros y algunas de las cámaras precisamente para hablar de esto. Yo creo que el tema sigue siendo cómo le vamos a dar a esos proveedores una ruta de soluciones. ¿Quién le quiere entrar? Esta es otra cosa que para mí sigue siendo muy, muy importante. El proveedor que quiera entrarle a esta iniciativa para ver qué subsidio le dan, para ver que va a agarrar un contrato, no creo que ninguna de nuestras empresas le vaya a dar un contrato a un proveedor que está fundamentando su actuar aquí en que le den un subsidio al gobierno, ¿no? Pero sí está habiendo también un esfuerzo del gobierno federal para poder servir como vinculación.
va a seguir estando eso sin la solución más importante, que son las ventas, que vuelve a caer otra vez en nosotros, en las asociaciones. Sí hablar con las empresas que estén disponibles, que quieran hacerlo, para otra vez, para sacar demanda negociable. Ese me parece que va a ser lo más difícil de encontrar, porque requiere de más voluntad. Lo otro, hay información, como veíamos ahorita, de ver cuáles son los commodities. Hay cámaras que tienen afiliados a estos proveedores potenciales. El ingrediente que no está sobre la mesa es la demanda negociable. Bueno, pero sobre ese punto yo creo que nosotros como Index Nacional debemos de hacer algún esquema en el que podamos permearlo a todas las asociaciones y homologar un criterio para poder empezar a jalar a todas estas, vamos a decir, las empresas tractoras, a efectos de de decirles, está esta información, ¿te interesa? Y agarrarlas y empezarlas a aglutinar y empezar a bajar esa información para empezar a tener un inicio de algo, ¿no? Sí, eso es parte de lo que platicamos. Ahorita hablábamos que el grupo se dividió en dos partes. Uno es demanda negociable y la otra parte es validación de proveedores. Coincido contigo. Van a requerir, el grupo que se queda con ese tema de demanda negociable va a requerir muchísima ayuda de los presidentes y los directores de asociaciones locales, porque son los que... Sí, correcto. Correcto. Y las validando. Correcto. Sí, Tomás. Vamos a suponer que en determinado momento pudiéramos tener un foro donde te juntemos 50, 60 ejecutivos de alto nivel. Yo creo que sí lo podemos hacer. ¿Qué les vamos a decir? ¿Cuál es el beneficio para ellos? Piensa en todas las empresas, por ejemplo, que están en Juárez, juntamos 50, 60 ejecutivos del primer nivel, directores, vicepresidentes, toda esa gente. ¿Qué es el beneficio que van a tener ellos? Sí. Entonces tenemos que buscar qué es el beneficio. Sí. Mira, yo creo que aquí hay una combinación de cosas, Tomás. La primera es, por eso estamos tratando de buscar un incentivo para el tractor, que si incrementas tu contenido nacional tienes algún beneficio. Ese es el primero, que ya estamos en negociaciones ahí. Parece que lo han visto bien y estamos hablando de un incentivo económico para cada paso que tú des en desarrollo de proveedores en México, que tengas un incentivo económico que puedas reinvertir. Hay algunas cosas, llevarlo eso, mover a todo el gobierno para eso, implica presupuesto federal, tiene sus retos. Tiene un reto de tratados de libre comercio que tenemos que sortear también, porque el tema de incentivar como gobierno al proveedor mexicano no huele muy bien en temas de tratado de libre comercio. ¿Okay? Ese es otro tema que estamos tratando de ver cómo le damos la vuelta. Pero lo que sí sabemos es que muchas empresas lo que tienen ya es el mandato del corporativo de decirles: tienes que mejorar tu contenido nacional para tener mayor flexibilidad, pero eso solo va a pasar si el total landed cost de esa parte en México es mejor que el otro, ¿no? Entonces, por eso tenemos que trabajar en estas cosas y en otros factores de competitividad. Pero coincido contigo, hay que ser muy claros de cuál es el beneficio 100%. Sí, gracias, Emilio. Y abundando un poco a tu comentario, nosotros como Emerson también tenemos el mandato por parte del corporativo de buscar más contenido nacional. Y tenemos ya ciertos proveedores en México. Yo creo que la solución, o como lo llamamos de low hanging fruit, sería compartir esos proveedores que nosotros tenemos, compartirlos con el resto de las empresas que están asociados con nosotros. Y los demás que nos digan cuáles son. Y esas empresas ya están certificadas. Entonces yo creo que pues nada más es ponernos de acuerdo cómo le vamos a hacer, porque ahí está. Es un tema de vinculación. Tienes toda la otra, no necesitamos los incentivos como empresas tractoras, pues los tenemos, son internos, tenemos que mejorar nuestra estructura de costo, correcto, tiempos, entonces ahí está todo eso. Correcto. Lo que necesitamos es juntar a 20 Emersons y con eso damos el primer paso, no la transformación de todo el país, pero no necesitamos, hombre, yo creo que lo que necesitamos es esos primeros casos de éxito, y eso es lo que necesitamos, la voluntad de empresas como la tuya para poder ser parte
de este primer programa piloto y dar esos primeros quick hits. Si logramos 5 empresas de las 21, probablemente por el tamaño de algunas asociaciones pudieran ser 8 y en otras 2, pero si sumamos 100 de golpe, sí, no. Quiero que sepas que pudiéramos tener un beneficio en todos los sentidos y ante el gobierno también, ¿no? Ahí otra vez vamos a recaer en lo mismo, es en la medida que nosotros trabajemos por el bien de todo el Consejo Nacional, comprometiéndonos por asociación a traer esas 3, 4, 5, 8, 10, entonces lo vamos a hacer. Yo creo que sí está fácil, Sí. pero requiere de esa voluntad. A veces César dirá, pues será fácil, pero no me las dieron. Tienes razón. Lo que hace falta es esa voluntad, es ese esfuerzo que tenemos que hacer de aquí a junio. ¿Es junio? Es un proyecto. De aquí a junio para poder hacer el evento de B2B que quisimos hacer al final del año pasado, que no lo pudimos hacer por muchas razones, por cosas que nos equivocamos en el proceso, pero también porque no hicimos esa conjunción entre todos nosotros para trabajar por el bien común. No lo digo como crítica, lo digo como realidad y como autocrítica. Pero ahora agarramos esas lecciones aprendidas, definimos que en Guadalajara lo queríamos hacer todos. No es un evento de Jalisco, eso es una cosa muy importante. Es un evento de índice nacional que resulta que va a ser en Jalisco, como la reunión de verano va a ser en Yucatán, pero es un evento de índice nacional, ¿sí? Entonces sí les pido yo que nos sumemos en ese esfuerzo. No son muchas empresas, para los que tienen asociación. Emerson tiene empresas en 5 asociaciones. Vayan y busquen a Eckhart, que él tiene ahí influencia para ayudar en muchas asociaciones, y como esas hay varias, hombre, y juntemos 5 o 10 empresas para poder hacer, ¿sí? Y con eso le damos. ¿Sí? Así es. Muy bien. Bien. Siguiente punto va a ser perspectivas 2015 por el sector y el entorno internacional, por Carlos Palencia, asesor en Comité de Estadísticas y Posicionamiento. Si me permite, secretario, nada más un comentario para el tema del B2B nacional de junio en Guadalajara. Ya se está puliendo la información del promocional electrónico en español y en inglés. Ya tenemos una agenda revisada por el Comité Ejecutivo. Es lo que comentaba hace unos minutos el secretario también de Desarrollo Económico de Jalisco. Yo me reúno el lunes con él y con la gente de ProMéxico del Estado para también ver la parte de presupuestaria y ya revisarla con el Tesorero Nacional, pero esta información, este paquete informativo a más tardar de promoción debe de estarse enviando la próxima semana, también una vez que también ya lo revise César de la Garza y Gerardo Sandoval, que va muy de la mano, César, de lo que hemos venido platicando, para que ya tengan ustedes la información, por lo menos de promoción, en español y en inglés, del evento, el programa que hay, los costos que esto va a representar y pues ahora sí reiterar lo que aquí planteamos, ¿no? El hacer la tarea de invitar a desayunar, a comer, a cenar. Esta presentación que hizo Emilio me parece muy ejecutiva, muy clara, muy objetiva. La podemos replicar y agarrar así como nuestros 3, 4, 5 de mesa directiva de la asociación y decirle: tu empresa tractora tiene que estar en este evento y tienes que proporcionarnos también los proveedores nacionales que ya hayas desarrollado, que ya tengas, o los proveedores internacionales como bien dice Ecker, para hacerle llegar esta información y tratar de comprometerlos de tener en promedio 5 tractoras y a lo mejor 10 proveedores nacionales o internacionales por asociación, y estaríamos logrando un evento nacional en junio, yo creo que de muy buen nivel, como los que hemos podido tener en Chihuahua y en Ciudad Juárez, donde hemos podido concretar ventas, pero ahora estarle ya pegando al 1.5 millones a 1.5 billones de dólares, que sería yo creo que un dato muy interesante que poner sobre la mesa en convención en noviembre al secretario de Hacienda. Así es de que yo me comprometo a esa información de promoción. Yo creo que con esto, Luis, lo que pudiéramos pedirles, o más bien lo que yo les pediría a los presidentes es: les compartimos la información, no más tarde del lunes, ahí está la presentación ya, no hay que inventar nada más, es esa, y pensar que
Yo quisiera decir 2 semanas, pero bueno, vamos a pensar que para la Junta de febrero cada uno debe de traer por lo menos sus tractoras a la mesa, ¿eh? No tenemos más tiempo de eso. Para llegar a junio, con el trabajo que hay que hacer, César, de vinculación, de información, de levantar estadística de los commodities, no hay mucho tiempo. Entonces, pensar que el compromiso que vayamos a hacer, quizá hay que hacer una audioconferencia como lo hicimos en el B2B pasado, y decir, bueno, ¿cuántos son los tractoras que tenemos que traer por asociación? Y en febrero cada uno tiene que traer sus tractoras. Si no lo hacemos, no vamos a llegar a junio con el evento de la magnitud. Entonces, no sé si estamos de acuerdo con eso. Digo, aquí están muchos de los presidentes, y poder mandar esa convocatoria a una audioconferencia la semana que entra. Habría que verlo con Gerardo, con Luis, para ese tema que ellos traen, el tema de la demanda negociable. Y en febrero, esa junta de consejo tenemos que traer ya la lista de las tractoras, porque además esa es la promoción más importante. Cuando tú dices, aquí están todos los que quieren comprar en México, los proveedores van a venir. Almex, puntualidad, servicio y calidad, presentó.